Because people lie and cheat to steal to get to that place. Porque escucha, para poder obtener una riqueza rápida, la gente lo que hace es engaña, miente, adultera. That's right. Because if you read in Proverbs, it says, riches, when you receive riches fast, it said it never is sustainable. It's always. Proverbios dice que cuando tú recibes una riqueza pronta o inmediata, nunca va a tener un sólido fundamento, no va a permanecer. Amen. Amén. And this is what keeps this. I'm talking about this, because this keeps people from receiving the word of God. Ahora, ¿por qué estoy hablando todo esto? Porque todas estas acciones mantienen a la gente completamente neutral en el hecho de recibir los beneficios de la palabra. Amen. Amen. Bienvenidos al podcast de los Ministerios Paul Reeves. Deseamos que hoy te conectes con Jesús y experimentes la verdad del Evangelio. Gracias, Pastor Temple. Gracias a ti. Es un privilegio nosotros aquí juntos Praise God. con mi amigo grande aquí en Perú. Amén. Yo amo a Pastor Jaco mucho. Gracias. Gracias por todo. Él da para nosotros. Él da su corazón, su sabiduría. Y él ayuda a nosotros mucho. But it's good to be here today, huh? Es bueno estar aquí el día de hoy. Gracias, Pastor Paul. And just thinking about, Estaba pensando once you understand it's the will of God to heal you, que deberíamos todos de entender que es la voluntad de Dios sanarte. and Sanarnos. once you understand it's the plan for all Christians, Y también tenemos que entender que es el plan de Dios para todos los cristianos. and we know we have it by faith already. It's not trying to get Y it. una cosa que debemos de entender es que la sanidad es algo que ya lo tenemos, no es algo que estamos tratando de alcanzar o de encontrar. And this faith in the healing that we already have comes through knowledge. Y esta fe en la sanidad que ya tenemos no va a venir a nosotros de ninguna manera, sino solamente por fe. And faith comes from knowledge of the word. Y la fe viene por el conocimiento de la palabra. Aleluya. And so the more knowledge we have, we can say the more faith we have. Así que mientras más conocimiento tenemos de la palabra, podríamos decir como que más fe vamos a actuar. Because faith begins Porque la fe empieza where the will of God is known. donde la voluntad de Dios es conocida. That's what Aleluya. F.F. Bosworth said. That comes from an old minister. Este pensamiento viene de un antiguo ministro. But he had a book called Christ the Healer. Y tienes en Spanish también. What is the name of it? Cristo de Sanador. Okay, but who is the author? F.F. Bosworth. F.F. Bosworth. He has the best teaching Él tiene la mejor enseñanza on healing. en sanidad. You know, I studied the book when I was at Bible school. Y yo estudié su libro cuando estaba en el Instituto Bíblico. And I've read it a little bit other time too. Y yo he leído un poco más hace un tiempo. And it gives you, it breaks it down simple for us to receive. Y este libro es bien importante. Incluso él dice que está en español. Yes, Y hace muy simple y práctico el hecho You de can probably go on recibir. and download it PDF if you want. Incluso si puedes ir y buscar en el internet, puedes bajarte el libro en PDF. ¿Cómo es el nombre en español? Cristo de Sanador. Cristo el Sanador. Tienes negro. La carátula del libro es negra. And but anyway, so when we understand healing belongs to us, Así que cuando nosotros entendemos que la sanidad nos pertenece, we're going to talk about today more the receiving part vamos a hablar el día de hoy de la parte de recibir and how that looks like in the natural. y cómo esto de sanidad pues se va a manifestar en el ámbito natural. But let me give you some scriptures as base. Pero déjame darte unas escrituras, unos pasajes bíblicos que van a ser la base de lo que vamos a compartir el día de hoy. In Mark 4, Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Marcos, capítulo 4, Jesus told this, verse 20, y vamos al versículo 20. or just 19 and 20. We'll do them. Vamos a leer 19 y 20. Because Jesus told this parable
Porque Jesús contó esta parábola. And he said, if you don't know this parable, how are you going to know all the Y parables? Jesús dijo, si ustedes no entienden esta parábola, no van a poder entender todas las otras parábolas. So this parable to Jesus was real important, in other Así words, que esta parábola para Jesús era muy importante because it talks about how we receive the word of God. porque habla acerca de cómo recibimos nosotros la palabra de Dios And what level of the word of God is going to work in our lives. y en qué nivel la palabra de Dios va a operar en nuestras vidas. And the level depends on us, not God. Y escucha esto, el nivel de cómo va a operar la palabra en nosotros no depende de Dios, depende de nosotros. What level of faith we have. ¿Qué nivel de fe tenemos? Because our faith can be increasing. Porque nuestra fe puede ser incrementada And it should be continually be increasing. y debe ser algo que esté constantemente incrementándose. How does your faith increase? Así que, ¿cómo se incrementa tu fe? By hearing the word of God Oyendo la palabra de Dios and exercising your faith. y ejercitando tu fe. Amen. Your Amen. faith must be exercised. Tu fe necesita ser In ejercitada. other words, if you don't use your faith, it's never going to grow. En otras palabras, si tú no usas tu fe ahora, nunca va a crecer. So learn to use your faith in small things first. Así que, ¿cómo empezamos? Usando nuestra fe para cosas pequeñas. Don't start with a heart attack. Por ejemplo, no empieces con un ataque al corazón. It's very important though, Es muy importante because people die thinking they believe in God and they don't know how to believe God. porque mucha gente incluso ha muerto pensando que creía en Dios, pero no sabía cómo hacerlo. Because if you never practice nothing, you don't know how it works. Porque estábamos hablando el día de ayer y antes de ayer que la práctica es importante, practicar la palabra es importante. And in verse 19 and 20, then Y voy a leer el versículo 19 y 20, ¿ok? Está hablando acerca de la parábola del sembrador. Y dice, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. this is people that hear the word of God Ahora, la explicación correcta de esta parábola es que aquí está hablando de gente que oye la In palabra other de words, Dios. people in church, you can O say. sea, está hablando de gente de la iglesia, dentro de la iglesia. They hear the word, Ellos oyen la palabra, but there's things that come in and the cares of this world, deceitfulness, riches, and that sort of thing, choke the word. pero vienen los afanes de este siglo, los engaños de las riquezas, las codicias, y esto lo que hace infructuosa esta palabra. In other words, you have head knowledge, Así que, escucha, en otras palabras, sí, tú puedes tener un entendimiento aquí a nivel de mental, but there's no fruit. pero no hay fruto. The word's not producing no fruit in your life. La palabra no está produciendo ningún fruto. Because of we're paying attention to the world more than we are to Porque God. este versículo hace una expresión más o menos de que le estamos prestando más atención a lo que pasa en el mundo Than we are the word of God. que a la palabra de Dios. And if anybody has ever planted a garden or planted anything before, Por ejemplo, si alguno de nosotros ha practicado el hecho de plantar algo en tierra alguna vez, this is a good example of what the scripture, what este this, es un buen ejemplo acerca de lo que la Escritura está diciendo. when you plant a seed Si tú plantas una semilla in the ground, en la tierra, you have to keep the weeds out. tú tienes que mantener la mala hierba fuera. That's right. And you have to give it water, Tú tienes que regar and you got to give it, fertilizer, which fertilizer y tienes que echarle también fertilizantes, tienes que abonar la planta for it to grow. en orden para que ésta pueda crecer. It's the same way with the word of God. Y lo mismo sucede con la palabra de Dios. Full faith doesn't come from one hearing. Escucha, la fe completa no va a venir solamente de que tú escuches la palabra una vez. No. I don't know how many times I've heard on healing. Yeah. Escucha, yo no sé cuántas veces ya he escuchado, por ejemplo, de fe, de sanidad, Until hasta it produces results in my life. que produjo resultados en mi vida. Amen. So
we have to keep hearing and hearing and hearing the word of God. Así que tenemos que mantenernos escuchando, escuchando y escuchando y escuchando la palabra de Dios. Because the world is trying to choke the word. Porque aquí dice este versículo que el mundo y los afanes están tratando de hacer infructuosa la palabra. And I like, if you break it down simple, it says the cares of this world. Ahora, si hacemos esto de una manera simple, dice los afanes de este siglo, In other words, worry, preoccupation. nuestras preocupaciones, nuestras ansiedades. You know, worry is a sin Escucha, ¿sabías tú que preocuparte es un pecado? because you don't believe in God. Preocuparte significa, ¿por qué es un pecado? Porque significa que no crees en Dios. Because what is not as faith, it says, is sin. Pero escucha, porque la palabra dice que lo que no es de fe es pecado. Wow. So, Amén. amen. And so many people think the sin is adultery, fornication. That's a, Mucha gente le presta atención al pecado y cree que pecado solamente es adulterio, fornicación. but in Hebrews chapter 3 and 4, Pero en Hebreos capítulo 3 y 4, the children of Israel la iglesia, Perdón. el pueblo de Israel did not enter the promised land no dice que no entraron a la tierra prometida because they come back with a bad report, y regresaron con un mal reporte. which in English says evil report, which same word, evil report. Y un deporte evil en inglés significa prácticamente como un reporte Mucho malo. diabólico, ¿no? Sí. Malo, malvado. And so there, in other words, and so God called that, if you read the context, God called that sin. Si tú lees el completo capítulo 3 y 4 de Hebreos, Dios llama a esa acción pecado. Amen? Amén. Because the beginning of sin is, I don't believe what God says do, so I'm going to do what I want to do. Porque ¿cuál es el inicio del pecado? El decir, yo no creo en la palabra de Dios. I believe what I want to do, Yo creo lo que yo voy a what hacer. I think is right. Oh, yo voy a creer lo que yo creo que está bien. And that's a sin of not believing Y God. ese es un pecado, no creer en lo que Dios dice o hace. Amen. Amén. Hallelujah. Aleluya. Very simple, huh? Es muy simple, ¿eh? Deceitfulness of riches. Ahora dice, el engaño de las riquezas. People try to get rich the world's way. Ahora, la gente hoy en día, es triste esto, pero dentro de la misma iglesia está queriendo enriquecerse al modo del mundo. They do all kind of manipulation with money Ellos hacen todo tipo de manipulación con el dinero. and think they'll get rich in one day. Oh, yo quiero ser rico en un día, dicen. Now somebody's going to rob your money. What's going to happen? Oh, no, si eso sucede, alguien va a venir a robarte ese dinero. Because people lie and cheat to steal to get to that place. Porque escucha, para poder obtener una riqueza rápida, la gente lo que hace es engaña, miente, adultera. That's right. Because if you read in Proverbs, it says, riches, when you receive riches fast, it said it never is sustainable. It's always, Proverbios dice que cuando tú recibes una riqueza pronta o inmediata, nunca va a tener un sólido fundamento, no va a permanecer. amen. Amén. And this is what keeps this, I'm talking about this because this keeps people from receiving the word of God. Ahora, ¿por qué te estoy hablando todo esto? Porque todas estas acciones mantienen a la gente completamente neutral en el hecho de recibir los beneficios de la palabra. Amen. Amen, Pastor. You did a good job. And then it says the lust of other things. Ahora dice, las codicias de otras cosas. No, other things are more important than the word of God. Entonces, ¿sabes qué es la codicia de otras cosas? Cualquier otra cosa que es más importante que la palabra. And so we're talking about healing. This applies to healing too. Así que escuchen, hermanos, todo esto que estamos hablando implica hablar de sanidad. Because healing is in the word of God. ¿Por qué? Porque hemos visto ya durante estos días que sanidad está muy de la mano de la palabra de Dios. And he's talking about us receiving the word of God. Y está hablando aquí Jesús acerca de cómo es que nosotros debemos de recibir la palabra. And these things here choke the word. Y todos estos factores, los afanes, las riquezas, las codicias, dice, hacen infructuosa la palabra. Amen. Amén. Hallelujah. It's Aleluya. like the Bible says, if you don't work, you don't eat. Entonces, mira, por ejemplo, la Biblia dice, el que no trabaje, que no coma. And I ain't planning on talking about money today, Pastor. You know, it's No he planificado hablar de dinero el día de hoy, pero go ahead, no hay problema. because I've heard people talk about
the fast way to get money, and it never does work. Y yo de verdad he escuchado muchas veces la gente hablar acerca de querer tener riquezas rápidamente y obtener dinero de manera I rápida. know this guy was taking 200,000 soles, Yo recuerdo la historia de este hombre que estaba yendo a retirar 200,000 soles to give to a guy, para poder darle a otro hombre. and he was going to give him like so much money in return extra for letting it. Sí, y este otro hombre le iba a dar un interés por lo que él le iba a dar, But it didn't work. pero no funcionó. And how many stories have we heard of that? ¿Y cuántas historias cada uno de nosotros conocemos de gente que quiere hacer dinero rápido? And if somebody in the church asked you for money, just say no. Y si alguien viene a ti en la iglesia y te dice, préstame un dinero o dame un dinero, te voy a dar un interés, dile no, por If favor. they need money to go home with a taxi, yes, I understand that. Ya, yo entiendo, dice el pastor, que alguien necesite de repente un dinero para ir de vuelta a su casa. Or después de one estar en un commercial they servicio, necessite for the cost. o de repente un poco de comida en casa, se But comprende. for invest to do something big, Pero si alguien viene y te dice, oye hermano, vamos a hacer un gran negocio y vamos a ganar un dinero en una semana, no obedezcas eso. there's a bank Hay un banco and they got rules, y en el banco hay reglas and that's where you need to go y es ahí donde este hermano necesita ir para obtener un préstamo. because it keeps peace in the church. Pastor. Porque eso mantiene también paz dentro de la Because congregación. people are Amén. not paying, so they don't come to church. Porque ¿qué es lo que pasa? La gente se presta dinero, se mueve en dinero en la iglesia y luego cuando ya no pueden resolver ese asunto, ya no vienen a la iglesia. So they depart from God because of money. Entonces se apartaron de Dios a causa del dinero. And that's Amen. sad, Pastor. Y eso es triste. Yeah, that's sad. And we've seen it many times. I know you have. Y lo hemos visto muchas veces. Yes. I I've love seen it in Chincha too. So Yeah. wow. yeah. And then it says, well, then we're going to talk about the good part, okay? Ahora, hablemos pues de la buena parte de esta porción. Verse 20. Versículo 20 dice, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Aleluya. Amen. They hear the word, Ahora, mira este procedimiento importante. Oyen la palabra, then it says they receive the word. luego dice reciben la palabra. You receive the word when you say it. Ahora, ¿sabes cuándo recibes la palabra? Cuando tú dices esa palabra, la repites. Amen. Amén. Hallelujah. Aleluya. How important it is for us to receive the word. Entonces, qué importante es que nosotros recibamos la palabra. Notice it says Ahora, miren lo que dice aquí. 30, 60, and 100-fold. Habla acerca de un fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. In other words, the levels they receive. There's the levels that people receive. En pocas palabras, aquí está hablando acerca de los niveles que la gente tiene para recibir la palabra. Aleluya. And so you say, wow, so people can receive it higher levels and lower levels? Yes. Entonces, aquí podemos ver que la gente recibe en altos niveles y también en niveles promedios, bajos. If you so say, where's that at in Scripture? Read verse 24 and it helps you to Ahora understand. vamos a leer el versículo 24, te va a ayudar a entender mucho mejor. Dice el versículo 24, les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida que medís os será medido y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Look at this in Amplified, brother. Vamos a leer esto en una versión amplificada. Dice, entonces les dijo, presten atención a lo que oyen por su propio estándar de medición, es decir, en la medida en que estudié la verdad espiritual y apliqué la sabiduría divina, se le medirá a usted. ¡Wow! Y se le dará aún mayor capacidad de responder y además se le dará más. ¡Wow! Yo quiero eso. Amen. Sí. Amen. Amén. And so, in other words, how much we're going to receive back, how much we're going to get out of the Word of God, Así que, ¿cuánto, en otras palabras, cuánto es lo que vamos a recibir de la palabra? how much we put into it. Es
la misma importancia que le demos, el mismo interés que le The demos. honor we give to, in other words. Si nosotros honramos la palabra nos va a honrar a nosotros. That's what the Bible says. Esto es- Many of Scripture says that. Esto es lo que la palabra dice. Hay muchas escrituras que hablan acerca de eso. Just other forms, but this is the mismo. Son otras maneras, pero se dice lo mismo. And so Jesus said something Así que Jesús acaba de decir algo. in Matthew 9. Dijo algo en Mateo 9. He said, according to your faith, Jesús dijo, de acuerdo a tu fe, be it unto you. va a ser hecho a ti. Same principle, see. Y son los mismos principios. So I'm gonna give you some application here. Así que vamos a darle una aplicación a ustedes de todo esto. My mother Por ejemplo, mi mamá, had a heart operation, ella tuvo una operación al corazón. I think in 82. Yo recuerdo allá en el año 1982. But she said about 6 months before this happened, Pero ella contaba que 6 meses antes de esta operación, the Lord had her, said, start studying on healing. el Señor la llevó y la guió a que ella empiece a estudiar con respecto a sanidad. And she had already heard ministers preach on Brother Hagin. Y ahora ella ya había escuchado muchos ministros predicar acerca de sanidad. Kenneth Hagin, el hermano Copeland. And then in our church taught on healing too. Incluso en nuestra iglesia enseñaban de sanidad And how important your words are. y cuán importantes son nuestras palabras. And so, but the Lord told her to start studying this for Pero herself. escucha, Dios la llevó a ella, el Espíritu Santo obviamente la llevó a ella a estudiar 6 meses antes de esta operación con respecto a sanidad. Eso. Un estudio personal. And so when she fell in the floor and had a heart problem, Entonces, cuando ella tuvo un problema al corazón y cayó al piso, they took her to the hospital a ella la llevaron al hospital and they found out she had heart problems. y ella encontraron en el hospital que ella tenía un problema en el corazón. And she went to another bigger city to receive the heart operation. Y después ella tuvo que ir a una ciudad más grande para poder recibir esta cirugía al corazón. That she said, I had peace the whole time. Y ella decía, yo he tenido durante todo este proceso una paz, todo el tiempo. ¡Qué paz! And I seen an angel in my room with me. Y ella decía, yo he podido ver un ángel en mi habitación conmigo. Did she receive the 100-fold of didn't have to go to the hospital? No. Así que ella recibió 100 por 1, no, porque tuvo que ir al hospital. But did she receive part of her healing? God being with her, God protecting her, God. Pero sí recibió una parte de esta sanidad porque Dios la estuvo protegiendo, Dios estuvo con The ella. surgeon was durante successful. La cirugía fue un éxito, No complication. no hubo complicaciones. Entiendo, huh? ¿Entienden? So don't condemn yourself because you don't receive the top. Así que por favor no se condenen a sí mismos porque únicamente no han recibido la sanidad al 100% o de la manera como otra persona lo ha recibido. We are who we are. And Nosotros somos tal cual. Gracias por acompañarnos. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos como Ministerios Paul Reeves. Y si deseas colaborar con nosotros, te dejamos nuestros números de Yape y Plin 971-197-401. Nos vemos en el siguiente episodio.